Hoy hablamos de los menos populares, los más apestados, pero que definen juegos en la vida real y en el fantasy, los pateadores. ¿Cómo abordar esta posición tan impredecible en teoría? Pásenle fantochada que ya empieza. Fantástico Tocho. Con sus anfitriones Mansa, Mayer, El Crío y Sergio. Bienvenidos a Fantástico Tocho, el podcast de fantasy fútbol en el idioma de Checo Pérez. Yo soy Mansa y hoy no me pudo acompañar Serge porque está volando a Colombia de trabajo. Pero aquí estamos, voy a aprovechar que estoy solo para hablar de un tema que no sé si Sergio hubiera querido hablar. Voy a hablar de pateadores. Así es, no se vayan. Yo sé que hay muchos detractores por ahí de los pateadores, pero hoy justo los voy a tratar de convencer de que también son personas y que tienen su corazón. Y que no son tan impredecibles como muchos creen. Em, Antes de empezar, les recuerdo que todavía siguen ahí algunas ligas abiertas en el Fantasy Cares Eliminator, que actualmente hicimos una liga de puros latinos que se llenó bastante rápido. Vamos a la mitad, apenas pasamos la ronda 8 9 creo. Está interesante porque son ligas de 18 equipos, best ball. Entonces, pues ya a estas alturas de la ronda 9 ya de verdad que lo que queda es muy poco. Entonces, es muy interesante, es muy diferente a otras ligas. Métanse a ver qué otras están abiertas y al final es para una buena causa y es parte del Scott Fish Bowl y es una buena forma de empezar a familiarizarse con el formato si están queriendo entrar al Scott Fish Bowl o si ya les llegó su invitación. Entonces creo que es parecido en formato, no, digo, al final este es Best Ball y el Scott Fish Bowl no lo es, pero el formato es parecido en cuanto a la puntuación, construcción de roster y sobre todo la plataforma. Si nunca han jugado en My Fantasy League, pues es una buena oportunidad para irse familiarizando con ella. Em, También, antes de irnos a las noticias, les recordamos que se metan a Melbet si quieren por ahí poner alguna apuesta en las finales de la NBA, por ejemplo. Pues si se registran en el código que está en la descripción de este episodio y usan más bien en el link que está en la descripción de este episodio y usan el código Fantástico Tocho, van a tener ahí un bono de 130% más en su primer depósito. Así que aprovechen, denle al link y usen el código Fantástico Tocho. Ahora sí, antes de irnos a hablar de mis queridos pateadores, vámonos a hablar un poco de qué pasó en la semana. Lo más fantástico de la semana anterior. Pues algunos movimientos. Darrell Williams firmó con Arizona, agregando ahí pues, un poco a llenar el lugar que dejó Chase Edmonds, ¿no? Al final es mejor opción que lo que tenían ahí con Eno Benjamin. La verdad es que pues se vuelve un handcuff interesante en caso de que Conner llegue a faltar. Entonces es un pick interesante para rondas tardías. Robert Woods, después de la lesión de ACL, está participando en los entrenamientos opcionales, en los OTAs de los Titans. Eh, no ha hablado con los medios, pero bueno, ahí estuvo participando. No se veía limitado, aunque sí tenía en la rodilla una protección, pero al final de cuentas parece que está bien Robert Woods. Dicho esto, también los Titans están buscando agregar algún otro wide receiver, dado que pues van a arrancar con Robert Woods y Traylon Burks. Recordemos que se fue Jay Brown. Robert Woods pues viene de la lesión, Traylon Burks es novato, entonces tiene sentido que estén buscando agregar a alguien para el inicio de la temporada. ¿Qué más tenemos por ahí? Terry McLaurin no se presentó a los OTAs, a los entrenamientos. Eh, Está esperando un nuevo contrato. Es uno de estos casos de no me presento hasta que me des seguridad. Vamos a ver qué pasa con Scary Terry. Jimmy G está en una situación ahí medio complicada porque por la lesión no se ha dado el trade que se esperaba. Eh, Igual por ahí Kyle Shanahan ya dijo que él espera que sí se dé el trade, si no medio que dio a entender que lo podrían cortar. Creo que cada vez es más claro que sí van a iniciar la temporada con Trey Lance y esperemos que algún equipo
muestra interés por Jimmy G. ¿Qué más tenemos por ahí en las noticias? Christian McCaffrey no lo van a, al igual que el año pasado, no va a jugar la pretemporada para cuidarlo, para que llegue sano al inicio de la temporada. Esto va a seguir metiendo ruido en los drafts. La discusión, una de las más acaloradas del momento, es si Jonathan Taylor es el 101, el primer pick overall, o Christian McCaffrey. No sé, yo me inclino por McCaffrey. La verdad es que estando sano es una bestia y espero que esta vez sí lo esté. ¿Qué más tenemos por ahí relevante? Colin Kaepernick estuvo entrenando con los Raiders. Cada año hay algún rumor de algún equipo interesado por él. Habrá que ver qué puede pasar con él. Seguramente, si lo llegan a firmar, va a haber una discusión de dónde colocarlo en los rankings. Ya el ADP hablará por sí mismo, veremos. Lamar Jackson es otro ausente de los entrenamientos a estas alturas. También tiene que ver con que entra al último año de su contrato de novato. Seguramente está esperando firmar, aunque ya le activaron la opción de quinto año. Pero bueno, no han firmado como tal una extensión a largo plazo. Seguramente lo van a firmar. Vamos a ver qué pasa ahí con Lamar. Allen Robinson impresionando a todo el staff de los Rams y a sus compañeros. Sean McVay dijo que de verdad espera muchas cosas de él. Va a ser interesante ver a Allen Robinson en un equipo en el que sí quiere estar y en el que además pues va a tener una mucho mejor situación de quarterback. Mecole Hardman tiene torcido, bueno, tiene ahí alguna lesión en el tendón de la corva. No está entrenando. Vamos a ver qué pasa ahí. Eso podría subir un poco el valor, o al menos las dudas de hacia dónde pueden ir los targets de inicio en los Chiefs, porque pues está Sky Moore, está Juju, está Marqués Valdez-Scantling. Entonces, bueno, hay mucho para repartir, pero igual hay mucho volumen libre que dejó Tyreek Hill, como lo hablamos la semana pasada. Michael Thomas está esperanzado de jugar, de llegar al training camp, estar listo para cuando inicie. Parece que va muy bien en su rehabilitación, aunque todavía no está listo. Vamos a ver ahí qué pasa con Michael Thomas. Yo le tengo fe este año. Los Falcons firmaron otro corredor, Jeremy McNichols. Un poco de profundidad ahí detrás de Cordarrelle Patterson, Damien Williams, el novato Tyler Algier. También tienen a Quadri Ollison. Tampoco es que sea ahí una competencia muy, muy dura, pero bueno, nada muy relevante al momento. El que sí puede ser relevante es Nyheim Hines, que al final siempre es un constante de los waivers, un handcuff interesante. Y ahora su coach, Frank Reich, dijo que si él estuviera jugando fantasy, lo draftearía. Parece que lo pretende involucrar más en 2022. Está hablando muy, muy bien de él. Acaba de firmar un contrato de 3 años, 18 millones. Creo que, bueno, desde la temporada pasada. Entonces creo que sí es probable que lo veamos más involucrado. Es interesante. Otro que firmó un contratón, David Njoku, firmó 4 años de extensión con los Browns, se convirtió en el quinto tight end mejor pagado, ahí codeándose con jugadores que sí querrías draftear, pero bueno, se vuelve interesante, ¿no? Al final, esos contratos implican más involucramiento, entonces esperamos ahí que esta vez sí no tenga tanta competencia. George Kittle parece que se va a perder por completos los OTAs, tiene una lesión en la parte baja del cuerpo, o sea, no especificaron bien qué tiene, entonces pues el equipo está siendo inteligente, cuidándolo para que esté listo para la temporada. Jameis Winston parece que también está lesionado, está cojeando un poco en los entrenamientos de los OTAs. Pues esto es algo que hay que monitorear de cerca porque puede afectar mucho las expectativas que tengamos en general de este equipo. Y listo, eso es lo relevante en fantasy. Vale la pena mencionar, no vamos a hablar de Antonio Brown, que pues, las noticias que no hay noticia. Y la noticia triste del cornerback de
De Minnesota, Jeff Gladney, que murió en un accidente de coche a sus 25 años. Una lástima, la verdad, muy joven. Draft del 2020, una lástima, la verdad. Y bueno, pues vámonos ahora sí a hablar de los pateadores. A lo que nos truje. Ahora sí, pateadores. Crío, si estás escuchando esto, perdóname por esta vida loca de dedicarle un episodio entero a hablar de pateadores. Hoy voy a defenderlos. Ya lo dije, son personas, tienen su corazón y tienen su valor. ¿Cuántos juegos no se definen por los pateadores? Pero sí es un tema en el que toda la comunidad está dividida por completo, ¿no? Hay una corriente de pensamiento cada vez más popular que quiere eliminar a los kickers por ser muy aleatorios. Yo hoy los quiero convencer de que no son. Obviamente son volátiles, pero también lo es esa semana que Marqués Valdez-Scantling anota 2 touchdowns y nadie lo alineó. Al final, la volatilidad es parte del fantasy. No todo es predecible, si no sería un juego muy aburrido, pero pues sí podemos encontrar cosas que usar a nuestro favor, ¿no? Obviamente los pateadores tienen su volatilidad. Nadie pudo haber visto venir los 21 puntos que hizo Graham ganó en la semana 2 la temporada pasada. Al final eso también pasa, y también el del que puedes esperar o del que la lógica te haría esperar te puede dar menos, pero lo mismo pasa hasta con los quarterbacks, con todas las posiciones del fantasy, ¿no? Y también eso de querer erradicar los kickers, pues al final son parte del roster. El juego del fantasy es jugar a que tienes tu equipo conformado con jugadores de la vida real, y voy a aprovechar aquí para quejarme un poco de la creciente o la verdad, jugar Superflex es divertido, pero defenderlo como el formato oficial del Dynasty me parece que cada vez más estamos olvidando que, sobre todo el Dynasty, ¿no? En Dynasty estás jugando a que tienes un equipo por siempre, ¿no? Estás jugando a que eres el manager, el dueño de un equipo a largo plazo, y pues en un equipo no juegan dos quarterbacks al mismo tiempo, pero bueno, ese es otro tema. Y ojo que también disfruto jugar Superflex, pero no me gusta que se esté volviendo el formato cuasi estándar de Dynasty. Pero volviendo a los kickers, son parte del roster, son parte del juego, presentan un cierto grado de incertidumbre, sí. Tal vez pueda haber veces que parece que ya le ganaste a tu oponente y el kicker lo voltea. Sí, también pasa, pero es parte del juego. Y creo que por eso es importante analizar y pensar cómo draftear a los kickers, cómo tenerlos en tu equipo, porque es una pieza que mucha gente, por ningunearla y por pensar que no deberían de existir, pues tampoco toma decisiones o le da poca importancia a la decisión de qué kicker alinear. Dicho esto, hoy vamos a hablar de algunas claves, digamos, de cómo yo veo a los kickers, cómo creo que hay que tenerlos en tu equipo. Empezando por cómo draftear a los kickers, es muy fácil, no lo hagan. Yo sí soy de la opinión de que hay que dejar la, la aprovechar ese spot en tu roster para agregar alguna profundidad en alguna otra posición, dejar al kicker para después. Si tu draft es un mes antes del kickoff o 2 meses o el tiempo que sea, tienes tiempo para después elegir a tu kicker para la semana 1. O tal vez incluso jugar sin kicker la primera semana. Hay quien lo hace, pero bueno, yo no. Creo que al final en el draft es mejor aprovechar para agregar profundidad en otras posiciones. En el tiempo que quede ya podrás decidir a quién sueltas después. Deja ese problema para después y aprovecha para armarte más que los demás. Ahora bien, siempre va a haber alguien en tu liga que se esté peleando por los kickers. Este año seguramente Justin Tucker, Matt Gay se van a ir temprano. Harrison Butker siempre es de los primeros que se van. Rara vez llegan a la última ronda, siempre hay algún aborazado que desperdicia un pick antes. Pero
yo sobre todo les recomiendo, no se vayan con estas fintas de los jugadores que la temporada pasada les fue bien en esta posición. Ahorita les voy a explicar un poco por qué es tan variable. El año pasado todo mundo quería tener a Younghoe Koo de Atlanta o a Rodrigo Blankenship de Indianapolis, por lo que hicieron en 2020. Y eso al final les acabó saliendo muy mal. Terminaron en el lugar 18 y 33 respectivamente de los kickers. Obviamente quienes los draftearon ya se volvieron detractores de los kickers, los odian, no confían en ellos, pero es que se confiaron en la temporada anterior. Sí, los kickers definen juegos, pero al final son una de las posiciones que más depende de la situación que lo rodea, del resto del equipo al que enfrentan. Y, y esto no quiere decir que sean aleatorios, sino que más bien hay que tomar en cuenta estas variables alrededor. Entonces, no draftear kickers, por lo tanto, yo soy de los que piensan que con los kickers el streaming es la clave. Tal vez no es lo que quisieran oír la clave para tener a un kicker para siempre, pero no. Un kicker hay que tratarlo semana a semana. Ahora, ¿cómo predecir o adivinar a cuál kicker tomar cada semana? La verdad es que no es tan aleatorio como muchos creen. Sí es predecible hasta cierto punto. Lo que es muy importante es tomar en cuenta lo que acabo de decir, que no depende solo del kicker. No depende de decir, este güey es bueno, va contra un equipo que en teoría mi aplicación dice que le da puntos a los kickers. Eso obviamente sí está basado en datos y demás, pero hay otras cosas que tomar en cuenta o cómo hacerte tu propio criterio, que es lo mejor que puedes hacer en el fantasy. Obvio, sabemos que Justin Tucker es un fenómeno, que patea mejor que nadie, que la llega más lejos, pero al final la naturaleza de la posición depende demasiado de lo que hagan los demás. Y también, no solo de lo que hagan bien, sino de lo que hagan mal también a veces. Entonces, ¿qué sirve ver entonces para predecir? Para mí, la estadística más importante, o no sé si llamarla estadística porque es más como una preestadística o una predicción basada en estadísticas, que es lo que las casas de apuestas llaman los Team Implied Point Totals, que es el total de puntos implicados, esperados del equipo, no de la posición, no del jugador, del equipo. Esto, si lo quieres calcular tú, si no lo tienes a la mano, es muy fácil. O sea, si ves la línea que pone Las Vegas para un juego y tomas el over-under, que es el total de puntos esperados de un juego, obviamente se lo divides entre dos, repartiéndole a cada quien, y le sumas o le restas a esa mitad el spread, o es la diferencia que se espera entre los dos, entre el que es el favorito y entre el que es el underdog, y ese spread también lo divides a la mitad, ¿no? Porque la mitad va para un lado y la mitad va para el otro, ¿no? Y con eso tienes el total aproximado predecido de puntos totales del equipo de tu kicker esa semana, ¿no? Entonces, con eso ya sabes que, pues en un juego en el que se espera muchos puntos, aunque sea un equipo, pues tal vez no tan fuerte, o tal vez no es un kicker tan famoso, no es Harrison Butker, no es Justin Tucker, pero pues su equipo por el matchup y por contra quién va, o sea, por contra quién van y por la situación, porque juegan de local o lo que sea, por muchas cosas, Las Vegas les pone una línea alta, de ahí puedes saber más o menos cuánto va a anotar el equipo. ¿Y por qué me clavo tanto en eso? Porque entre más puntos hace un equipo, más puntos hace su pateador. No se hagan a la tortura de pensar que si el matchup no es tan bueno, es mejor porque puede que tengan que recurrir más a goles de campo que a touchdowns. No, más puntos del equipo casi siempre significa más puntos para el kicker, y hay una correlación directa que año con año se va afianzando y confirmando. Entre más puntos hace un equipo, más puntos hace el pateador, ya sea porque puntos extra, goles de campo, etcétera. Eso es la tendencia, una de las más claras. Y dentro de esto, aquí les va un dato de oro que encontré, y aquí hay que darle crédito a Jennifer Eakins de 444, que es a quien le leí este dato, que habla obviamente en relación a esto, ¿no? Que entre más puntos implied point totals, o sea, entre más puntos se predigan para un equipo,
más puntos, es más probable es que haga más puntos ese pateador. Aquí les va este dato. El número de veces que un pateador el año pasado anotó, de hecho en los últimos 3 años, el número de veces que un pateador anotó más de 10 puntos fantasy, cuando su equipo tenía un implied total de 27 o mayor, fue más del doble que las veces que cuando predecían de 26 o menos, ¿no? O sea, esto es notable. O sea, ahí hay como una línea que divide por completo y con un margen grande lo que puedes esperar de un pateador. Repitiendo y resumiendo, si los puntos que se espera que haga un equipo supera los 27 puntos, es mucho más probable que ese kicker esa semana haga más de 10 puntos. Esta estadística vale oro. Obviamente no siempre se va a cumplir, pero más del doble de veces pasa esto, ¿no? Entonces, eh, creo que esto, o sea, es algo que podemos tomar muy en cuenta, agarrar los over-unders altos, agarrar a los equipos, a los kickers de los equipos que juegan en esos partidos, te pueden ayudar mucho a saber a quién streamear, en vez de pelearte porque, esta semana dejaron libre a Harrison Butker porque descansó la anterior, pero a lo mejor no tiene un matchup tan bueno o del que se esperen tantos puntos. Entonces, eso es la clave, totalmente. Y otra cosa a tomar en cuenta, que ya se ha dicho muchas veces, esto no es tan sorprendente, los domos, ¿no? Los equipos que juegan en domos, pues al final hay menos aire, hay menos probabilidades de cagar un gol de campo largo. Y no solo eso, sino que un coach que está jugando en domo, incluso de visita contra un equipo que juega en domo, pues es más probable que el coach decida intentar un gol de campo largo en vez de despejar la bola, ¿no? Entonces, esas son más oportunidades y sabemos que el volumen y las oportunidades son claves en el fantasy. Entonces, bueno, por si no tienen presente la lista de equipos que juegan en domos o bajo techo, son Arizona, Atlanta, Dallas, Detroit, Houston, Indianapolis y Nueva Orleans. No son muchos, pero a final de cuentas, pues los equipos que juegan contra estos equipos en su casa están jugando en domo, ¿no? Entonces es algo que también hay que tener muy presente, esta lista de 7 equipos, me parece que son, que juegan en domo. Arizona, Atlanta, Dallas, Detroit, Houston, Indianapolis y Nueva Orleans. Dicho esto, a ver, revisemos un poco los números de los top kickers del año pasado, basándonos un poco en su ADP, a ver si esto nos ayuda a confirmar algo de qué tan predecible es a final de cuentas a largo plazo, que eso es algo muy importante y otra razón por las cuales no hay que draftear kickers, porque te estás basando en lo que la gente piensa que va a pasar en todo el año y eso varía muchísimo, ya lo dijimos con Q y con Blankenship, ¿no? Entonces, el ADP del año pasado, el orden era Justin Tucker siempre el primero a irse, luego Harrison Butker, luego John Hoy Koo, luego Greg Zuerlein, Jason Sanders, Ryan Succop, Rodrigo Blankenship, Tyler Bass, Matt Prater, Mason Crosby, Matt Gay y Robbie Gould. Matt Gay era el 11, o sea, ya era como casi no drafteado, ¿no? Ya era hacia el final y al final fue de los que mejores les fue. ¿Cómo terminaron? En primer lugar terminó Daniel Carlson de los Raiders, que ni siquiera figuraba en el top 12 del ADP y fue el mejor. Luego Nick Folk, que tampoco figuraba. Luego ya está Justin Tucker ahí en tercer lugar. Luego Chris Boswell de Pittsburgh, que tampoco figuraba. Matt Gay en quinto. Greg Joseph de Minnesota, que tampoco figuraba. Matt Prater, Evan McPherson, que como novato tampoco figuraba, nadie se esperaba la locura que hizo. Luego Jake Elliott, Dustin Hopkins, Tyler Bass y Harrison Butker. En realidad son pocos los del top 12 del ADP que acabaron realmente en el top 12. ¿Y por qué menciono esto? Porque al final el ADP se basa en la percepción de la gente, que a su vez cada año se basa más en las predicciones de expertos, cada vez la gente se informa más. El problema es que es una predicción de toda la temporada y
los implied point totals de cada juego que mencionamos hace rato son imposibles de predecir con tanta anticipación. Todo cambia mucho. Los equipos que se esperaba mucho de ellos después tal vez no dan tanto, y al revés, equipos de los que se esperaba menos resulta ser de los más fuertes, los Bengals, por ejemplo. Esto es algo que se tiene que ver semana a semana para tener más certeza, y por eso los kickers se deben de streamear, pero no a ciegas, no por nombre, no por los rankings de alguien que tal vez no le importan tanto los kickers y pues pone la lista ahí, pero él es de los que preferirían erradicar la posición. Vale la pena hacer la tarea cada quien de clavarse a ver qué equipos proyectan anotar más puntos esa semana. Con eso aprovechar esta información que les acabo de comunicar y de paso ver si juegan en domo esa semana, ¿no? Eso ya sería como el máximo check para decir voy con este kicker. Ahora, si de plano su TOC no les permite terminar un draft sin tener un kicker, o si les da flojera estar streameando cada semana, prefieren casarse con un kicker desde el inicio, en serio, mínimo espérense a la última ronda. Antes de eso, sí estarían dejando pasar oportunidades de oro de agregar mayor valor a su equipo. Y si van a hacer esto de casarse con uno, también hay algunas cosas que tomar en cuenta. Obviamente no es tan fácil predecir los puntos totales de cada juego, pero sí hay claves de qué buscar, ¿no? Por ejemplo, buscar pateadores de ofensivas con un alto volumen de pase, ¿no? No te vas a ir por el pateador de los Browns, por ejemplo, ¿no? O de ofensivas que son mucho más corredoras, como Minnesota, por ejemplo, que ahora sí están pasando más. Pero bueno, al final, buscar las ofensivas con mayor volumen de pase, que son las que más puntos anotan. Y esto es importante también porque si te pones a ver al top 12, el top 14 de los pateadores el año pasado, son de ofensivas que quedaron, 9 de estos 14 son de ofensivas que quedaron en el top 10 de yardas totales de pase, con solo un poquito más de que cayeron afuera, ¿no? Entonces, esto es importante. Los equipos que más pasan, los equipos con un esquema más pasador, con quarterbacks más de pasar desde la bolsa, al final los que más yardas por aire tienen son los que más puntos anotan, ¿no? Entonces son las ofensivas de las que más se puede esperar puntos totales y por lo tanto de las que más se puede esperar puntos de los kickers por las estadísticas que ya hablamos, ¿no? Entonces, creo que en resumen es eso. Busquen streamear kickers. Si no quieren, busquen a las ofensivas, a los kickers de ofensivas con mayor volumen de pase, con los que más yardas totales por aire tengan, pero sobre todo, la recomendación, busquen cada semana kickers de equipos que proyecten muchos puntos, más de 27 puntos esa semana. Esa es la clave. Y si juegan en domo, mejor. Listo, pues con eso creo que ya hablamos más de kickers de lo que cualquiera hubiera esperado en toda la off-season. Gracias por acompañarnos en un episodio más. Síganos en todas las redes, suscríbanse en Spotify, déjenos reviews, déjenos preguntas, cualquier pregunta. Estamos armando un episodio donde concentremos las preguntas más interesantes o que más le puedan interesar a todo el mundo. De todos modos, todas las respondemos, pero queremos hacer un episodio como dándole spotlight a algunas. Déjenos comentarios en YouTube igual y nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Fantástico Tocho. No olvides suscribirte en Spotify o Apple Podcast y seguirnos en Facebook y Twitter.